Amigos de Televisión Abierta, UDG TV, Señal Internacional y Canal 44. Es para mí un gusto, y sé que lo será también para todos ustedes, el conocer más a fondo a este gran comunicólogo, locutor, sobre todo muy reconocido conductor en México y aquí en los Estados Unidos, pero lo que más me gusta de él es que es un gran ser humano y en esta entrevista van a saber por qué es que lo estoy diciendo, así que le quiero dar la más cordial bienvenida a mi querido amigo Marco Antonio Regil. ¿Cómo estás, Marco? Bien, Emily, muchas gracias, un gusto enorme estar aquí contigo. Muy agradecida, como ya lo dije, ¿y qué te parece si comenzamos ahora sí que por el principio, desde que eras niño? Tú eres de TJ, de Tijuana, fronterizo. Sí, nací en Tijuana, pero mi familia es de Campeche, de Mérida, de toda la zona del sureste. Pero mi abuelo era radiodifusor, era ingeniero de radio, de los fundadores de la radio en México, y andaba abriendo estaciones de radio en Centroamérica, en México, y se quedó en Tijuana, abrió un par de estaciones por allá y se quedó con una, y ahí se quedó a vivir, y ahí nací, en esa casa. ¿Y naciste en Tijuana y cuántos hermanos tenías? ¿Te llevabas bien con todos? ¿Eras el consen? Tenía muchos primos, pero yo soy hijo del segundo matrimonio de mi mamá, entonces mis hermanos, son medios hermanos, eran más grandes, entonces más bien me llevaba con primos, pero como hijo del segundo matrimonio jugaba mucho yo solo. Eso fue casi un poquito como experiencia de como hijo único, aunque tenía hermanos. ¿Y qué te gustaba jugar? Pues jugaba, cuando era niño, lo que más me gustaba jugar era la radio. Jugaba que tenía una estación de radio y tenía un micrófono y una bocina y un tocadiscos y una casetera, y ahí grababa mis comerciales y jugaba eso, horas y horas jugaba a ser locutor de radio. Mencionaste a tu abuelo, entonces me imagino que tiene una parte importante en tu vida tu abuelo. Sí, pues imagínate, crecí en una casa donde había una estación de radio, ahí estaba el transmisor que él había construido, la antena de radio, ahí, o sea, nací en una estación de radio, ¿me explico? Y mi abuelo pues siempre fue un gran ejemplo, peleó en la revolución, era de esos mexicanos súper honestos, que la corrupción no era lo suyo, y ingeniero, purista, decía que íbamos a recuperar Estados Unidos con la inmigración poco a poco, era muy mexicano, así de hueso colorado. Hablando de eso, ¿tú crees que sí, por ahí estamos cumpliendo la profecía de tu abuelo? Pues mira, yo creo que yo no creo en separar a la gente, yo no creo en pensar en mexicanos o guatemaltecos o brasileiros o estadounidenses, yo creo que todos somos una sola raza, la raza humana, y creo en la unidad. Entonces entiendo lo que él decía, me da mucho gusto que los latinos seguimos creciendo en Estados Unidos y tenemos que hacer valer nuestro voto y nuestra opinión, pero no porque quiero que seamos separados o seamos mejores que los otros, lo que quiero es la igualdad para todos. Y hablando nuevamente, regresando a cuando eras joven, más bien cuando eras teenager, sí. Comienzas en la radio a los 15, cuando uno está pensando en que te gusta el amiguito de allá y los chavos en que la que ya tiene la curva. Tú ya estabas trabajando básicamente, pero jugando, me imagino. ¿Se da por tu abuelo o cómo surge? Pues desde niño jugaba, que tenía una estación de radio. Luego mi mamá era directora de ventas de una empresa de cosméticos de belleza, Avon, y yo le operaba la consola, le operaba las luces, y le operaba las diapositivas y los videos que poníamos. Yo era como su productorcito, entonces ella me inspiraba mucho a hacer eso. Entonces fue por mi abuelo, pero más por mi mamá, que fue siempre mi ejemplo. Era entrenadora de ventas y hablaba en grupos de 300, 500 señoras cada mes. Entonces... Y jugaba yo a la radio, entonces desde niño yo quería ser locutor de radio, y a los 14 estaba buscando trabajos, lo que pasa es que nadie me daba, y a los 15 logré un trabajo por fin, porque gané un concurso. Fíjate, soy conductor de programas de concursos y empecé mi carrera ganando un concurso. Qué interesante. De adolescentes que querían ser locutores de radio. Lo gané en Ciudad Obregón, Sonora, y de ahí empecé a trabajar en una estación local que se llamaba Super Estéreo. Pues ya estabas completamente, ahora sí que curtido, aprendido, y ya lo habías hecho desde chico. Pues sí, pero no es lo mismo entrar al aire. Entonces obviamente cuando entré al aire, pues ahí me ponía muy nervioso, temblaba. Pero en esos tiempos había que ser locutor y productor y operador y editor y vendedor, y sacar copias, fotostáticas, hacía todo. Entonces me pasaba horas y horas en la estación de radio. Tenía un programa en las noches que poníamos rock en español y música en inglés también. Bueno, básicamente música en inglés, ya empezaba a funcionar el rock en español. Y ahí me la viví en la estación, iba a la escuela y a la estación de radio. Esos eran mis días. ¿Y ahí alguna vez te surgía la idea de que en un futuro podrías hacer televisión? Siempre quise hacer televisión, lo que pasa es que cuando tenía el trabajo no estaba pensando en la tele, sino pues pensaba en el programa de hoy.
pero siempre desde niño lo que quería era hacer televisión. Pero yo sabía que había un camino, pero nunca los vi separados, radio y tele, claro. Los veía como una sola cosa. ¿Cuánto tiempo duraste en ese trabajo de radio? En esa estación duré 3 años, luego me fui a Tijuana, hice otros años de radio. Antes de entrar a televisión hice como 8 años. Antes de tener mi primer programa de televisión nacional, que fue Tino del Precio, hice 12 años de radio. ¡Wow! ¿No extrañas la radio? Por eso hice el podcast. ¿Cómo la gente lo va a poder encontrar? ¿O dónde van a encontrar? ¿O qué son los temas de los que vas a estar hablando? Es en marcoantonioregil.com y en Facebook, en redes sociales que me pueden buscar con mi nombre. Hablamos de sexualidad, hablamos de relaciones, hablamos de alimentación, de salud física, mental, emocional, de libertad financiera, de cosas que puedes usar para vivir una vida más feliz. Ahora, después de esto que me comentas y de tu gran éxito en la televisión en México, sí. Decides venirte aquí a los Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Pues fue más bien al revés. Yo nací en la frontera, entonces yo nací en Tijuana y en San Diego, en México y Estados Unidos. Claro. Entonces más bien me fui al DF para lograr hacer mi carrera. Lo único que hice fue regresar, pero desde niño tenía yo las ganas de hacerlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos pues es el país número 1 en medios de comunicación. Si quisiera ser chef, a lo mejor me hubiera ido a Francia, o si quisiera ser diseñador de modas, me hubiera ido a Italia, si quisiera estuviera en la tecnología, a lo mejor me hubiera ido a Japón, ¿no? Pero en Estados Unidos es el país número 1 en el mundo del entretenimiento y tenía muchas ganas de cruzar la frontera, de hablar inglés, de entrar aquí con el mercado hispano y también de meterme en la televisión en inglés, que todavía no lo logro, pero estoy trabajando para ello. Entonces era un sueño desde niño. Perfecto, con eso nos quedamos. Vamos brevemente a una pausa y ya volvemos para que nos platique, Marco, cuál fue todo ese proceso cuando ya llega aquí a los Estados Unidos con 100 latinos dijeron. No le cambien. Había dicho antes de irnos a esta pausa, Marco nos estaba comentando que obviamente decide aquí a Estados Unidos porque pues es muy importante en los medios de comunicación, pero muchas personas deciden Estados Unidos porque es el país de los sueños, ¿no? Claro. Donde vas a lograr todo, claro. Pero no todo el mundo lo logra, Marco. Sí. ¿Cuál fue el proceso tuyo de México para acá? Obviamente, sí. Pues tú eres súper famoso en México, entonces ¿se te da tu visa así en 2 patadas o qué? Platícanos. Es todo un proceso, digo, para empezar, a diferencia de otros que se vienen a Estados Unidos y dejan México, yo no he dejado México. Sigo viajando cada mes a México, sigo haciendo conferencias, sigo haciendo televisión. Ahora vamos a estar haciendo una Recuerda y Gana, que va a estar 3 días a la semana en el Canal de las Estrellas. O sea, no he dejado México. Sin embargo, el venirme a vivir para acá, pues implicó aprender inglés, que no hablaba yo inglés, y la visa pues me la dio Fremantle Media, que es cuando estábamos haciendo, primero hicimos a Tino del Precio y luego 100 mexicanos dijeron, y me vine a trabajar para Fremantle Media para un programa que estamos haciendo para Univision, y ellos me dieron la visa, es una visa de trabajo. Después de la visa de trabajo tienes la visa de residente, y después de residente te haces ciudadano sin dejar la ciudadanía mexicana. O sea, tenemos la doble ciudadanía para votar allá y votar acá, que es lo más poderoso que podemos hacer por nuestro país y por nuestros inmigrantes y para hacer valer nuestra opinión. Nuestros derechos, claro. Un proceso largo, sobre todo el aprender inglés fue lo más difícil. Eso para mí es muy importante, que creo que lo digas tú, porque todo el mundo dice, no, pues era de Tijuana, seguramente que hablaba perfectamente inglés. No, o sea, es que todo el mundo tiene que pasar por ese proceso. Si no hablaba inglés, entendía un poquito de inglés porque veía tele en inglés. Claro. El canal en español entraba en Tijuana al aire a las 2 de la tarde y eran puras novelas, sí. ¿no? Y pues no me interesaba, pero entonces yo veía televisión en inglés y escuchaba radio en inglés, y entonces entendía más o menos lo básico, pero yo a los 30 y tantos años capaz de tener una conversación en inglés no podía, pero me fui a vivir a Arizona primero y luego a Los Ángeles, y ahí fue donde aprendí a hablar inglés, pero me forcé a hablar en inglés, me forcé a tener amigos que hablaran inglés, a salir
con Sí, chicas que hablaran con inglés, americanos. sí, a mezclarte, porque te quedas en tu burbuja y no aprendes. Y para mí el inglés era la posibilidad de aprender más y de poder, en este país, para hacerla realmente grande, tienes que hablar los dos idiomas. Claro. No uno, no es dejar el español, es hablar los dos idiomas. Y hablarlos bien. Hablarlos bien, que se te entienda lo que estás diciendo. Exactamente. Que no digas algo y se te quedan viendo. O que te hablo para atrás. dijo? No le hable para atrás. Te Como el regreso la Spanglish. llamada. Sí. Exacto. Sí, el Spanglish es como broma, está chistoso, pero suena mal. Claro. Igual que hablar un español mochado y Exacto. cortado y, o sea, gramáticamente incorrecto, no suenas educado cuando estás hablando en un inglés también Cortado. con mala gramática. Entonces, Ahora, tú antes del corte mencionaste que has hecho cosas aquí de proyectos con esta Sí. empresa que es la que te dio la visa, pero yo también sé que también tu interés es llegar al mercado anglosajón, hacer Sí, claro. un programa. ¿Qué tanto ha sido de fácil o de difícil las personas? Sí. O sea, han sido abiertas contigo en la industria del entretenimiento específicamente. es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Ha sido fácil entrar al mercado en español. Entré primero con Univision, luego nos fuimos con Mundo Fox, que ahí Claro. estuvimos juntos. Ahora estoy regresando con Univision otra vez. Eso es fácil, o sea, porque eso vienes de México y es el mercado que ya te conoce. Claro. Pero meterte a la televisión en inglés es muy difícil. He conocido a todas las compañías y les da mucho miedo meter a alguien nuevo. Entonces, los afroamericanos tardaron décadas para lograr posicionarse. Ahorita están saboteando los Óscares porque no hay suficientes Exacto. nominados afroamericanos. Los latinos apenas estamos entrando, estamos todavía más atrás que los afroamericanos. Sí. Entonces, pues González Iñárritu, por ejemplo, en el Exacto. cine, pues está abriendo las puertas, ¿no? Y otros directores y otros actores. Salma Hayek, Kate del Castillo, que está haciendo lo suyo. Bichir, que ya le va de maravilla. Eugenio Derbez, que ahí va. En la conducción no ha habido nadie, no ha habido. Mario López es el único latino, pero él nació en Chulavista, él habla Sí. inglés como primera Perfecto, lengua. claro. Perfecto, el español es el que no le gusta hablarlo mucho. Exacto. Pero no ha habido alguien que venga de América Latina y se meta en la televisión en inglés como conductor, y es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, lo que yo ya entendí es que hoy en día lo que tú tienes, no puedes estar esperando que alguien más te dé un programa, sino que yo tengo que crear mi propio programa. Y estamos trabajando en eso, pero mejor todavía, porque entonces es ya meterte en el tema de ser empresario, de ser dueño de tu propiedad intelectual. Hoy en día es lo que está pasando en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Toda la gente que está creando sus propios contenidos Exacto. en inglés y en español. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Proponer además temas que te súper apasionen a ti, ¿no? Y estamos creando, tenemos ahí 3 o 4 formatos que hemos creado y estamos tratando de venderlos y conectarlos. Si yo entro como talento en uno de ellos, bien, pero si no, tampoco, no pasa nada. Entonces, mi objetivo es meterme a la televisión en inglés al aire, a cuadro y fuera de cuadro, como productor y como conductor. Entonces, le echo todas las ganas del mundo, pero no estoy apegado a un resultado específico para no sufrir, Claro. porque del apego viene el sufrimiento. Así es. Oye, Marco, hablando del sufrimiento un poco, hay muchos latinos que se sintieron sumamente ofendidos por los comentarios de Donald Trump. Claro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la externé, me invitaron a Fox en inglés, estuve ahí platicando de eso. Pues Donald Trump no conoce a los latinos, no conoce a los hispanos, tiene un estereotipo en la mente. Y aparte este recurso de echarle la culpa a los inmigrantes, sucedió antes con los judíos, sucedió antes con los italianos, es la misma fórmula que Hitler le echaba a los judíos para voltearles a la gente, es decir, echarle la culpa a alguien, hacerte la víctima y no tomar responsabilidad de lo que te está pasando. Entonces Donald Trump está jugando al miedo y es una persona pues malintencionada, ignorante en este tema y malintencionada. A lo mejor sabe mucho de negocios, sabe mucho de negociaciones, sabe mucho de ser empresario, pero pues tiene un racismo y una xenofobia y es un líder que está levantando odio y coraje y división, que es todo lo contrario a lo que queremos. Entonces, primero habla mal de los mexicanos, luego habla mal de los musulmanes, ahora está haciendo un tipo de campaña que pues está separando a la gente, ¿no? Así es. Pero ni modo, puede ser un gran maestro, porque nos muestra todo lo contrario a lo que queremos ser. Y bueno, con eso que acaba de mencionar Marco, nos vamos a ir a un corte comercial muy breve y ya volvemos. ¿Por qué es que él habla de maestros?
porque tú ya de una u otra manera tienes una conciencia despierta y ahorita sabremos en este siguiente segmento de qué es de lo que estoy hablando. Antes de irnos a una pausa, Marco, además de ser extremadamente profesional como comunicólogo, también es extremadamente profesional y comprometido como ser humano. En la espiritualidad te has adentrado, pero yo lo veo que lo llevas de una manera no solo como un charlatán, como mucha gente quizás lo hace, sino que lo haces vida. Te vemos por ahí que eres la imagen latina de PETA, esta organización en cuidado de los animales, y lo respetas, y por ahí las personas que tenemos la oportunidad de seguirte y algunos que te estoquean, verán que sales abrazando animalitos con la tortuga esta gigante, en los rápidos, o sea, de verdad te metes a la naturaleza. Y el año pasado terminas una maestría de una maestría que se llama Psicología Espiritual. ¿Qué onda con eso? Sí. Pues la psicología espiritual no es otra cosa más que tomar 100%, no es nada así, suena como muy enigmático. Sí, como metafísico, no, nada. Es muy sencillo, es simplemente tomar el 100% de responsabilidad sobre tu felicidad. Y para tomar el 100% de responsabilidad de tu felicidad tienes que entender que nadie te puede hacer feliz, que ni la novia, ni el novio, ni la casa, ni el carro, ni el trabajo, ni el dinero, ni la temperatura o el clima, ni la economía, ni los políticos, nadie te puede hacer feliz más que tú. Y para ser feliz tú tienes que tomar el 100% de responsabilidad sobre tus emociones. Es decir, yo no puedo controlar lo que me sucede. Ajá. Normalmente, algunas cosas sí, pero yo no puedo controlar haber tenido un papá alcohólico, o que mis papás se hayan divorciado, o que hay una devaluación de la moneda. Que el marido te puso el cuerno, o que se te quemó la casa, o lo que sea. Hay cosas que puedo prevenir, obvio, pero hay cosas sobre las cuales no tengo control. Pero lo que sí tengo control es cómo me relaciono y cómo reacciono emocionalmente ante lo que sucede. Es decir, si alguien termina conmigo, la novia termina conmigo, pues si no quiere estar conmigo no lo puedo controlar. Simplemente no le gusto, o le gusta a alguien más, ¿verdad? Pero, ¿qué hago con eso? Digo, es que yo soy menos, es que yo estoy mal, o es que ella es una maldita, es una perra infeliz, y le insulto y le echo la culpa, o yo me veo como menos, o me enojo con el nuevo novio que tiene, y hago todo un drama, una telenovela, y sufro y sufro y sufro, o simplemente aprendo a dejarla ir, aprendo mi lección y entiendo que si no soy para ella, va a haber alguien para mí, y aprendo la lección que se me presentó en ese momento. Entonces yo puedo sufrir y volverme como una telenovela con esa experiencia, o cuando pierdo un trabajo, o cuando cualquier cosa que se me va de las manos. Que no es algo que queremos, digámoslo así. O que yo pensaba que quería y se me fue. Ajá. Puedo dejarlo ir y asimilarlo y funcionar de otra manera, entender que eso fue lo mejor para mí y manejar mis emociones, o puedo sufrir y aferrarme a lo que perdí. Ya. Entonces, eso es la psicología espiritual. Okay. La psicología espiritual es simplemente estar dispuesto a trabajar en las cosas que te separan de tu paz interior, de tu felicidad. No es ninguna religión específica, al contrario, te ayuda a que la religión o la creencia que tengas la entiendas a un nivel mucho más profundo. Y no hayan segmentos de religión, sino que todo sea uno, ¿no? Que todos nos entendamos, no todos vamos a creer. Respetemos. No todos vamos a creer en lo mismo, y no tenemos que creer en lo mismo, simplemente respetar y entender que si tú eres budista, o tú eres cristiano, o tú eres judío, o tú eres musulmán, pues cada quien que está buscando en su manera su felicidad y entender ese misterio del universo. El tema es que vivamos en amor. Lo que es universal de todas las religiones y las prácticas espirituales es el amor, es la compasión, es la tolerancia, es la unidad, y eso, el respeto, y eso sí lo podemos compartir, y eso obviamente nos da buenos resultados. Hablando de amor, tolerancia, respeto, eres vegano. Sí. He visto tantos documentales tan interesantes de el ser vegano. No solamente ayudas a estos seres bellísimos que son los animales y los respetas, también ayudas al ecosistema. Ser vegano no es solamente
tener compasión por los animales, por el trato horrible que reciben en la industria. En la industria, porque no es que los críen como antes en la granja, no, es una industria. Y les recomiendo ver el video Paredes de Cristal con Paul McCartney, que yo le hice la voz en español, lo pueden encontrar en petalatino.com. Esa es una razón, los animales. La otra es nuestra salud, y hay documentos y documentos donde se prueba que incluir más frutas y verduras, ya si no te haces vegano, simplemente incluir más frutas, verduras, granos y disminuir las grasas animales, tiene tremendos beneficios para tu sexualidad, para tu corazón, para el nivel de sangre, para evitar la diabetes tipo 2, que es la diabetes adquirida. Pero el planeta, bueno, el 70% del agua que se usa en el planeta va para el ganado, se talan árboles y selvas y bosques completos para criar ganado. Los recursos, es insustentable la forma en que, por ejemplo, si todo el mundo consumiera un país súper carnívoro que es Estados Unidos, y está bajando, está cambiando, pero todavía es el país más carnívoro del mundo. Si viviéramos como vive Estados Unidos y el mundo entero viviera así, requeriría, según números de las Naciones Unidas, 5 planetas Tierra para alimentar a toda la población del mundo. ¡Ojo! 5, entonces no podemos, es insustentable. Entonces, aunque no se hagan veganos, simplemente minimizar el consumo de carne, cambiar las leches de vaca por las leches de almendra, de nueces, de arroz. De soya. La soya es todo un tema porque tiene que ser soya orgánica. Exacto. Porque si es genéticamente modificada es mala para ti, y a las mujeres les produce estrógeno, que les puede dar cáncer de mama, y a los hombres les baja el nivel de testosterona. Entonces, la soya es de vez en cuando poquita, orgánica, que si te echas unos taquitos de... Ahora fui al Vegan Fest a Cancún. ¡Ah, qué rico! Que me eché unos sacos de soya pibil, deliciosos. Ajá, qué rico. De vez en cuando. Claro. Pero diario no lo como. Como quinoa, arroz integral, frijoles, lentejas, guacamole, ensaladas, enchiladas. O sea, puede ser enchiladas, hay una puede ser infinidad tacos. de opciones. Todo, hamburguesas. Aquí en Veggie Grill hacen unas hamburguesas deliciosas. Pero la cosa como la soya es nada más muy poquito, como transiciones también. Pero en fin, puedes comer delicioso, puedes comer sano. Y miren pero yo lo veo chapeado, feliz, musculoso. Yo también aquí tengo mi pequeño pote. Y Marco, bueno, antes de despedirnos, ¿en qué andas? ¿Qué proyecto? Yo por ahí vi como fotos con Eugenio Derbez. No sé si estás fraguando algo. Bueno, con amigos como Eugenio Derbez, como César Milán, estamos trabajando mucho con organizaciones como Animal Heroes, como PETA Latino, como Mercy for Animals, como Humane Society International, ayudando a crear leyes. El problema en México, por ejemplo, es que los animales ni siquiera se consideran seres vivos. En la ley se consideran cosas. Entonces no hay ninguna ley que los proteja. Y hay una directa con Beto Castillo también, por cierto, que estuvo en TV Azteca en la academia, trabajando para que lo que el FBI ya ha dicho, hay una conexión directa entre la violencia hacia los animales y la violencia entre seres humanos. Si un niño crece siendo violento, si un adolescente, un adulto está siendo violento con los animales, está torturándolos, el paso de ahí a torturar seres humanos o secuestrar seres humanos es mínimo. Es una conexión directa. Entonces queremos que se reconozca a nivel nacional. Acabamos de meter una iniciativa, cuando estos lo usen en agosto, espero que ya se haya aprobado, una iniciativa al Senado para que se califique como delito grave el abuso animal y se creen leyes de protección a los animales. La gente dice, ¿por qué los animales hay tantos otros problemas? Así es. Todos los problemas son importantes, y la violencia con los animales está ligada a la violencia entre seres humanos. Entonces, el tema es conectarlo. No por eso quiero decir que no atendamos a los ancianitos o a los niños con discapacidad o a la educación o que la seguridad en México. Todo es importante. El tema de los animales es un tema que es parte de la solución integral. Ya. Excelente, Marco. Pues muchísimas gracias por esta amena charla. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. A mí me gustaría quedarme aquí sentada contigo 2 horas más. Quédate a comer hamburguesas. Me encanta. Ahorita nos vamos a echar una hamburguesa después del corte vegana, por supuesto, porque yo también soy vegetariana como tú. Bueno, yo vegetariana, no vegana. Yo admiro mucho. Ya casi, estoy a un punto. Y bueno, nos vemos la próxima semana a la misma hora, por supuesto, en este mismo canal. Abrazo, con otra entrevista y un besote para la gente tapatía, bellísima. Los quiero mucho, me encanta Guadalajara. Yo siempre he dicho que si yo viviera en México, la ciudad que elegiría para vivir sería Guadalajara. Chico inteligente, ¿qué les digo? Más lo quiero. Nos vemos, señores, con esta entrevista. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.